Estudiantes de 11 grado del Colegio Mixto Santísima Trinidad. Voy a resolverles un taller de potencial eléctrico que contiene preguntas tipo IFES con su respectiva justificación. Iniciamos. Dice, las preguntas 1 a 4 se basan en la siguiente información. Entre dos puntos A y B separados una distancia S, existe un campo eléctrico E uniforme dirigido de A a B. En el punto A se encuentra una carga Q de masa M sin velocidad inicial. Entonces, para resolver, vamos a realizar la figura. Tenemos aquí la línea de separación entre los puntos A y B. Llamamos S su distancia. Tenemos la carga de masa M. Tenemos la línea que me describe el campo eléctrico y su carga, y tener en cuenta que parte con velocidad inicial, o sea que parte del reposo. Entonces, para ello partimos de la ecuación del campo eléctrico E y me dice que la primera, que la fuerza que actúa sobre Q es, entonces partiendo de que campo eléctrico es igual a fuerza sobre carga, despejamos la fuerza, Q está dividiendo, pasaría a multiplicar, entonces por lo tanto F es igual a E por Q, entonces que corresponde a la respuesta A. El segundo punto me dice el trabajo de la fuerza eléctrica cuando la carga llega a B. Entonces tener en cuenta que el trabajo es igual a fuerza por distancia, pero en este caso de forma general, el trabajo, recuerden que es igual a F por el coseno del ángulo. Se convertiría aquí en F por la distancia porque S y el campo tienen la misma dirección, por lo tanto el coseno del ángulo es 1 porque el ángulo que forman ellas es de 0 grados. Y ten en cuenta que en la pregunta anterior tenemos que la fuerza es igual a E por Q, por lo tanto el trabajo se convertiría en E por Q por S, que corresponde a la respuesta B. El tercer punto me dice la diferencia de potencial entre A y B. Entonces tenemos que tener en cuenta que la diferencia de potencial se define como el trabajo por unidad de carga, y ya en la pregunta anterior vimos que el trabajo es igual a E por Q por S. Sobre Q cancelamos las cargas, entonces nos quedaría E por S, por lo tanto la respuesta es la B. El cuarto punto me dicen la velocidad que la carga Q llega hasta B. Entonces recordar que el trabajo es el cambio de la energía cinética. Entonces para este caso el trabajo de llevar la carga de A hasta B es la energía cinética en B menos la energía cinética en A. Y recordar que energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. En este caso es masa por velocidad de B al cuadrado sobre 2 menos masa por la velocidad de A al cuadrado sobre 2. Y recordar que él parte sin velocidad inicial, por lo tanto la velocidad en A es 0 y se transforma en M por B, velocidad de B al cuadrado sobre 2. Despejando velocidad de B al cuadrado, entonces tenemos que este 2 está dividiendo, pasaría a multiplicar el trabajo, y la masa está multiplicando a la velocidad, pasaría a dividir, y quitando el cuadrado, entonces se transforma en raíz cuadrada de 2E por Q por S sobre M, donde recordemos que el trabajo en la pregunta anterior era E por Q por S. Entonces nos representa la respuesta B. Ahora nos dice que las preguntas 5 a 8 se responden de acuerdo con la siguiente información. Se considera un campo eléctrico uniforme horizontal y líneas verticales como lo muestra la figura. Entonces la figura nos está dando las líneas del campo eléctrico, las líneas rojas, las líneas verticales, ¿sí? Nos muestran el camino entre A y B, la distancia S, nos señalan el camino de A hasta C, y nos está señalando los campos eléctricos. Entonces recordar que las líneas rojas me representan el campo eléctrico. Quinto punto, dice el trabajo que realiza el campo eléctrico cuando una carga Q se mueve de A hasta B. Entonces recordemos que el trabajo es fuerza por distancia, y también que es fuerza por coseno por la distancia, pero en este caso la dirección del campo E es la misma dirección de la fuerza F,
Por lo tanto, el ángulo es de 0 grados y se transforma el trabajo en fuerza por S. Pero en las preguntas anteriores vimos que el trabajo es igual, la fuerza, perdón, es igual a Q por E. Entonces, reemplazamos aquí y quedaría Q por E por S. Y aquí le estamos recordando que la fuerza es igual a E por Q. Sexta pregunta. El trabajo que realiza el campo eléctrico cuando una carga más Q se mueve de A hasta C. Entonces, observemos, mire, hacia el campo eléctrico está dirigido en esta dirección y la distancia en esta dirección. Entonces aquí nos dicen la dirección del campo E es perpendicular a la dirección de la fuerza. Por lo tanto, W es igual a F por el coseno del ángulo por la distancia, igual a 0. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma el campo E y el desplazamiento de es de 90 grados y coseno 90 es 0. Por lo tanto, la respuesta sería la A. Séptimo punto. El trabajo que realiza el campo eléctrico cuando una carga más Q se mueve de A hasta D, o sea, de A hasta aquí. Entonces debemos tener en cuenta que el camino que hace la carga de A hasta D es lo mismo que decir el trabajo que realiza de llevar la carga de A hasta B y después de llevarla de B hasta D, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el trabajo de A hasta D sería el trabajo de A hasta B, que ya lo hicimos en la pregunta anterior, que sería igual a Q por E por S, más 0. ¿Por qué? Porque si el trabajo de A hasta C, ¿sí? El desplazamiento de A hasta C forma un ángulo de 90 grados con el campo, acá también. Entonces, cuando se traslada de B hasta D, forma un ángulo de 90 grados con la línea del campo eléctrico y por lo tanto es 0. Entonces, el trabajo de A hasta D es el mismo trabajo de A hasta B, que es Q por E por S, que nos representa la respuesta D. 8. La diferencia de potencial entre los puntos A y B. Entonces, recordar, diferencia de potencial es igual al trabajo sobre carga. El trabajo es igual a E por Q por S sobre Q. Se cancelan las cargas, entonces por lo tanto el trabajo es igual a E por S. Espero que con esta pequeña explicación ustedes hayan entendido potencial eléctrico, preparar por su cuenta problemas de condensadores y que les vaya bien en su evaluación.